Buenos días. Vamos a orar para conectar con Jesús. Padre Celestial, gracias por el regalo esta mañana de despertarnos, Señor. Gracias por ser nuestra fortaleza cada mañana. Señor Jesús, oramos que nos perdones por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por cualquier forma que nos hemos volteado en contra de ti o te hemos dado la espalda o que lo hemos hecho en contra de otras personas, Señor. Y oramos, Señor, que el sacrificio de tu Hijo Jesucristo nos cubra, Señor. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, que han pecado en contra de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Guíanos hacia tu verdad. Muéstranos, Padre Celestial, y ayúdanos a acercarnos más a ti, Señor, hacia ti y hacia otros. Ayúdanos y oramos por tu dirección, tu guía. Que no solamente sepamos y conozcamos tu verdad, pero que caminemos en ella y podamos ser libres. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, pues estamos continuando nuestro estudio en el libro de Juan y vamos a comenzar en Juan capítulo 12, verso 37 a 50. Y voy a estar leyendo de la versión de la palabra de Dios para todos, pero ustedes pueden sentirse libres de utilizar la versión que ustedes les trabaje. Y pueden seguir en su Biblia, en papel, en hoja, ¿verdad? O en una aplicación que estén usando, pero eso nos ayuda a conectar con Jesús, porque Jesús mismo es la palabra de Dios. Entonces, la primera pregunta que queremos hacernos al leer es, ¿qué es lo que este pasaje nos dice acerca de Dios? ¿Qué nos dice este pasaje sobre Dios? Vamos a comenzar con el verso 37. Dice, aunque Jesús había hecho estas señales milagrosas delante de ellos, todavía no creían, pues tenía que cumplirse lo que dijo el profeta Isaías. Señor Dios, ¿quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha mostrado tu poder? Por eso la gente no podía creer, pues Isaías también dijo, Dios los encegueció y cerró su mente para que ellos no pudieran ver ni entender, ni tampoco volverse a mí para que yo los sane. Isaías dijo esto porque vio la gloria de Jesús y habló sobre él. Aún así, muchos creían en Jesús. Incluso muchos de los líderes creían en él, pero les tenían miedo a los fariseos. Por eso no se lo contaban a nadie para que no lo echaran de la sinagoga. A ellos les gustaba más el honor que viene de los hombres que el que viene de Dios. Jesús dijo con voz fuerte, el que cree en mí, no cree solo en mí, sino también el que me envió. El que me ve a mí, ve también al que me envió. Yo he venido al mundo como una luz para que todos los que creen en mí no estén en la oscuridad. Si alguno oye lo que digo y no lo obedece, yo no lo voy a juzgar. No vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechace y no acepte lo que digo, tiene quien lo juzgue. El mensaje que he dicho lo va a juzgar en el día final, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino el Padre mismo que me envió me dijo lo que debo decir y enseñar. Sé que lo que ordena el Padre da vida eterna, por eso lo que hablo lo digo como el Padre me lo dijo. Entonces, voy a darnos un momentito para reflexionar en esto. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje sobre Dios? Y si alguna cosa viene a mente, escríbelo, puedes escribir en los comentarios si quieres para que estemos involucrados, te involucres de alguna forma, ¿verdad? ¿Qué nos dice este pasaje sobre Dios?
Entonces, ¿qué es lo que este pasaje nos dice acerca de Dios? Hay mucho aquí, pero lo que viene a mente es que Dios es soberano, que Él está en control. Hay un pasaje aquí que podría ser duro, ¿verdad? El verso 40 dice, Dios los encegueció y cerró su mente en sus corazones para que ellos no pudieran ver ni entender, ni tampoco volverse a Él. La pregunta que viene a mente aquí es, bueno, pues, ¿cómo puedo creer en Dios si Él ya cerró mis ojos y ha endurecido mi corazón? ¿Será mi culpa que eso pasa? Lo que es importante aquí es ver el contexto de lo que está pasando. Si Dios es completamente soberano, si está en completo control y aún controlando lo que parece que fuera mi respuesta, entonces, ¿por qué siquiera responder, verdad? Pero si ves el contexto aquí, dice el verso 37, aunque Jesús había hecho tantas señales y milagros, él había levantado a Lázaro de entre los muertos y aún así no creían en él. Entonces dice, aún así no creían en él. Aún después de que Dios reveló todas estas cosas, Dios es poderoso y Él revela todas estas cosas. Dice, aún así no creían eso. Y el verso 39 dice, por eso la gente no podía creer. Y después sigue el verso 40, ¿verdad? Acerca de sus corazones que estaban duros, eran. Y lo que yo pienso en esto es, ¿elegimos responder a Jesús? ¿O esa respuesta ya está predeterminada? Y lo que yo diría basado en esto es las ambas cosas están pasando. ¿Y de dónde sacó esto? El verso 47 y 48 revela eso y nos da más información sobre eso. Y dice, el que escucha mis palabras y no las obedece, yo no lo juzgo. Yo vine a salvar al mundo. Jesús quiere que el mundo venga a él. El verso 48 dice, el que me rechace y no acepte lo que digo, tiene quien lo juzgue. El mensaje que he dicho lo va a juzgar en el día final. El mismo mensaje es el que lo va a juzgar. Entonces lo que yo veo aquí es que Dios quiere salvarnos. Él quisiera que nosotros nos volvamos a Él. Y si no quisiera esto, entonces ¿por qué siquiera vendría? ¿Verdad? En otro verso dice, yo he venido al mundo para, como yo soy la luz, como una luz para que todos los que creen en mí no estén en la oscuridad. Entonces, ¿por qué quisiera Él ser que estuviéramos en la oscuridad, verdad? Pero lo que pasa, los que no escuchamos esas palabras y cerramos nuestro corazón, entonces no vamos a responder. En el verso 38 dice, hay un juez para que lo rechace, que no quiera recibir, ¿verdad? El que me rechace. Y luego dice, eso es lo que lo va a juzgar. Yo no voy a juzgar, pero las palabras que yo he hablado, eso es lo que te va a juzgar. Porque yo como cuando yo hablé, tú no respondiste. Entonces, básicamente lo que estoy viendo es que nuestra respuesta se convierte en el resultado. Algunos intérpretes dicen que nosotros cuando rechazamos a Dios, el rechazar a Dios, ese en sí mismo es el juicio sobre nosotros y Él nos entrega eso, ¿verdad? Si no queremos recibirlo, si no lo queremos en nuestro corazón, entonces Él nos deja eso, nos entrega eso. Y es ahí cuando nuestros ojos se enciegan, nuestra mente se cierra, nuestro corazón se endurece. Entonces, en cierta forma, veo que ambas cosas están sucediendo. Entonces, ¿qué me dice esto acerca de Dios? Me dice, Dios está completamente en control, es cierto, pero también Dios permite
que elijamos. Las dos cosas al mismo tiempo están sucediendo. Y nuestra respuesta se convierte en el resultado. Dios no nos va a forzar, no nos va a hacer que lo aceptemos, pero nos da la opción de hacer eso. Y si no lo aceptamos y continuamos no aceptándolo, no recibiéndolo, eso va a tener un efecto en nuestros corazones espirituales y nuestra mente y corazón y espirituales. Y lo que veo también de Dios es que Él quiere que creamos, no nos va a forzar a creer, pero Él quiere que creamos. Tenemos un Dios que no quiere que estemos en la oscuridad. Tenemos un Dios que quiere comunicarse con nosotros. Y Él ha venido como Dios, como Jesús en la carne. Y Jesús dice, si tú me has visto a mí, tú has visto al Padre. El que me ve a mí, en el verso 45 dice, ha visto al que me envió. Y en el verso 49 dice, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino el Padre mismo que me envió me dijo lo que debo decir y enseñar. Entonces Jesús está igualando a Dios. Si me ves a mí, ves a Dios. Si me escuchas a mí, estás escuchando a Dios. Entonces, Dios quiere comunicarse con nosotros. Dios no quiere que nos quedemos en la oscuridad, en la dureza de corazón. Él desea que estemos con Él. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje acerca de las personas? Voy a darnos un momento para reflexionar en eso. Si alguna cosa viene a mente, pueden ponerlo en los comentarios. Entonces, ¿qué es lo que este pasaje nos dice acerca de las personas? Viendo el primer verso, el verso 37, esta sección, dice, aún después que Jesús había hecho estas señales, todavía no creían. Y veo que por un lado, las personas, aún con toda la evidencia, aún con Dios mostrándose delante de nosotros con grandes milagros, aún así no, no confiamos en Él. Y muchos de nosotros en nuestros corazones lo hemos rechazado. Y quizá no es tanto que no le creemos, que no es que no creamos que exista, pero no queremos creerle. Y yo he visto tanto en conversaciones que he tenido, personas que dicen que son ateos. Y quizá hay alguna razón para que ellos piensen así, pero en mi experiencia lo que me he dado cuenta es que los corazones de las personas están endurecidos en contra de Dios. Y no es que no crean que hay un Dios, pero no quieren aceptar a Dios. Porque si aceptan a Dios, entonces tienen que aceptar la realidad de algunas cosas en su vida y tienen que obedecerle. Y por un lado veo
que aún con toda la evidencia, nosotros como personas a veces rechazamos confiar en Dios y las implicaciones de lo que eso es. Pero por otro lado, vemos el verso 42. Dice, aún así, al mismo tiempo, viendo la misma evidencia, hay muchos, aún en los líderes, que creían en él. Había muchos de los líderes judíos que sí creían en Jesús, pero dice, por los fariseos, por ese temor, por esa secta, ese grupo, no reconocían su fe abiertamente, porque temían que los iban a echar de la sinagoga. Y dice, a ellos les gustaba más el honor que viene de los hombres que el que viene de Dios. Entonces, por un lado, tenemos personas que deciden o se rehúsan a creer en Dios. Y por otro lado, tenemos personas que creen en Dios, pero tienen mucho miedo acerca de lo que otros van a decir de ellos. Y eso los mantiene lejos de Dios. Y antes de que diga ellos, ¿verdad? Esas personas, tenemos que pensar hasta qué extento eso está dentro de nosotros. ¿Qué nos dice eso como personas que tenemos una tendencia a ser tercos y que cuando no queremos darle paso completo a Dios y confiar en Él, también tenemos la tendencia de tener miedo o preocuparnos más de lo que otros van a decir para amar, vernos bien, a quedar bien delante de otros, más que delante de Dios, y luego nos perdemos de estar con Dios que está enfrente de nosotros. La tercera pregunta de preguntar es, ¿cómo es que Dios quiere que respondamos a esto? ¿Dónde estamos nosotros en esto? ¿Cómo quiere que obedezcamos esta palabra? Jesús, háblanos. ¿Cómo quieres que respondamos a esto? ¿Cómo nos estás hablando? ¿Cómo quieres que obedezcamos tu palabra hoy, Señor? Háblanos, Señor. Tus siervos escuchan. Lo que siento para mí mismo, veo las dos tendencias dentro de mí. Mi tendencia a veces a ser terco y tratar de hacer las cosas a mi propia forma, aún después de todo lo que Dios me ha mostrado. Y por un lado me siento desafiado a someterme completamente a Dios y someterme completo a Él, a darle a Él el paso y confiar en Él completamente. Al mismo tiempo, siento que me siento desafiado a querer quedar bien con Él, ¿verdad? Con Dios, no porque quiero quedar bien con otros, pero por querer estar bien con Dios, hacer lo que Él pide de mí. Entonces, aquí una pregunta. ¿Con quién podríamos compartir esto hoy? ¿Quién sería bendecido de escuchar esta palabra hoy? ¿Quién necesita esta forma de ser animado, a confiar en Él, a estar abierto a lo que Él quiere liberarnos, de lo que Él quiere liberarnos, de la oscuridad que Él quiera sacarnos? Compartamos eso con alguien hoy, alguien que Dios traiga a nuestra mente. Oremos. Padre Celestial,
Señor, tú te mostraste tan claramente a nosotros, tú te comunicaste con nosotros a través de Jesucristo, Señor, tantas veces que nos has mostrado tu presencia en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a no ser tercos, ayúdanos a confiar en ti, a entregarnos a ti, Señor, sabiendo que tu intención es traernos a la luz, no dejarnos en la oscuridad. Ayúdanos a escucharte, Señor, y a poder amarte más de lo que amamos los alabos de otros o quedar bien con otros, Señor. Que en nuestro corazón quiera honestamente quedar bien contigo, quiera honrarte a ti. Y muéstranos, Señor, con quién quieres que compartamos esta palabra hoy. Ayúdanos a no solo pensar en nosotros mismos, pero considerarte a ti y a seguirte a ti, amando y bendiciendo a otros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, que estás con nosotros. Gracias, Jesús, que tú estás con nosotros y que nos das la oportunidad de responder. Y ayúdanos a responder en una forma que nos lleve hacia la luz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga.